Canadá empató con mística y no lo sé. Análisis del partido Canadá-Bosnia por el Mundial. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo directo, a un nuevo análisis para mi canal Huevonazos. Decir antes de empezar con este análisis en caliente, en corto, bueno, en caliente no sé, ya son la 1 de la mañana, pero en corto sí, decir que te suscribas, que dejes tu like si te encanta este video, tal vez no es la mejor producción o la mejor calidad, pero siempre hay que mejorar. Vamos a empezar con el análisis. Decir que va a ser un análisis en corto, un análisis muy rápido. No creo que dure mucho el video, ni más de 10 minutos, espero yo. Y rezo así porque luego me pierdo. Porque la verdad fue un partido que la verdad no tiene mucha ciencia el desglosarlo, el desmenuzarlo. Y un partido necesario para Canadá. Y vamos a empezar con esto. Eh, Antes de iniciar, siempre digo que yo divido en 3 partes mis análisis, un poco la previa. Cuando digo la previa es un poco hablar antes de lo que iba a suceder en el partido o lo que me pareció a mí en general el partido, luego el análisis de una y el uno por uno. Entonces vamos a darle. A ver, yo creo que desde la previa, obviamente con toda la inauguración que se hizo en Canadá, por ser obviamente local Canadá, yo en mis predicciones que ya hice hace unos días, justamente hace 2 días, antes, un día antes del Mundial, yo creo que hice que Canadá sí llegaba a 16avos, pero creo que pasaba como segunda o primera, no me acuerdo muy bien, estoy un poco ahí medio perdido, pero la verdad es que Canadá salvó el empate, bueno, más que salvó el empate, buscó el empate y lo encontró, siendo que el partido hubo momentos donde se puso aburrido, donde Canadá no es que jugaba algo, pero que encontró jugadas peligrosas para poder empatar el partido antes del gol de Canadá. Justamente tuvo fácil 3 jugadas claras que salvaron en la línea a los jugadores de Bosnia. Y la verdad es que Canadá para mí se va merecidamente. No sé si el empate para Canadá era justo, porque si nos ponemos a debatir, tuvo fácil 3 jugadas claras para empatar el partido y en una de esas hasta te lo ganaba. Yo creo que es debatible, pero bueno, CONCACAF demostró que todavía sigue vivo. No, mentira. Pero Canadá empató algo necesario. Yo creo que el rival más difícil de su grupo es justamente Bosnia. Para mí, Suiza y Qatar, con todo respeto, no creo que le compliquen la vida. Yo creo que gana esos 2 partidos, igual que Bosnia. Yo creo que se va a decidir el liderato de quién golee más y quién reciba menos. Eh, la verdad es un grupo muy accesible para Canadá, incluso para Bosnia, porque Bosnia para mí había eliminado a Italia. Es verdad que en ese repechaje elimina a Italia con un hombre menos, etcétera, etcétera, un poco más de local Bosnia, si no ando mal. Pero al final de cuentas quedó que hizo eliminar, o eliminó, mejor dicho, Italia. La verdad que Italia, como dije, se quedó con un hombre menos casi en el primer tiempo y un montón de cosas que hicieron que Italia no fuera a este mundial. Pero eliminó a Italia y eso lo tiene en su pasaporte, literalmente, para venir a este mundial. Entonces, vamos a empezar con el análisis. No creo decir mucho mal lo que me pareció el partido. Un poco vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con el análisis. Voy a decir lo que me pareció el primer tiempo y lo del segundo tiempo y una idea o una conclusión en general sería, ¿no? A ver, los primeros 45 minutos del partido, yo creo que antes del gol del jugador Jovo Lokic al minuto 21, antes del primer gol del partido, el partido está un poco disputado. Eh, un poco de choque en el medio campo, no había un claro dueño, o atacaba a Bosnia, llegaba a Canadá, el partido estaba un poco abierto, no digo que era un partidazo, no, 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 pero sí estaba abierto, no había ninguno que buscara encerrarse o, vale, yo creo que los dos salieron a buscar el primer gol. Y obviamente yo creo que Bosnia iba a aprovechar mucho el contraataque, más que Canadá incluso. Y justamente de algunas llegadas que tuvo, incluso Canadá al minuto 15 tuvo, minuto 16, minuto 15 tuvo una Canadá que el jugador de Canadá recibe literalmente como si fuera un penal en movimiento y define al portero, o sea, literalmente era una jugada muy clara para Canadá y parecía que Canadá iba a dar o iba a sacar el pecho, ¿no? Por ser local, estaba buscando más el gol, estaba queriendo ser, ¿cómo decirlo? Protagonista del partido hasta que al minuto 21 de un córner de un jugador justamente de
Kulasanic, creo que se llama, que gana el primer palo, cabecea en el primer palo, eso deriva una segunda jugada que va para atrás la pelota y el jugador justamente Lukic gana el cabezazo, le gana obviamente yo creo que un poco verde la defensa de Canadá o más que nada el defensor a quien le ganan en esa disputa, mete el cabezazo, el defensor que no hace, la verdad no mete las manos y termina anotando Bosnia al minuto gol, el primer gol de partido y llevándose la victoria ante uno de los anfitriones, ¿no? Ante uno de los anfitriones, puta madre, no sé pronunciar esta palabra, lo siento. Y justamente yo creo que después de ese minuto, desde ese gol de Bosnia hasta que finalice el primer tiempo, creo que Bosnia fue encerrarse. Para mí Bosnia buscaba un poco el contraataque, buscaba un poco ir de atacar y de encontrar los huecos. Y Estados Unidos, sí, Canadá tenía que sacar el pecho, como ya lo estaba haciendo, pero ahora con un Bosnia cerrado, con un Bosnia sin la necesidad de matarse, con un Bosnia que incluso a veces no presionaba tanto y dejaba que llegara Canadá, que hiciera que hiciera lo que podía hacer Canadá, porque tampoco es que Canadá ofreció mucho, todo lo que haría, y atacar y ir de contraataque. La verdad es que Canadá en el primer tiempo recuperó a veces algunas pelotas donde Bosnia quería ir de contraataque. La verdad es que Bosnia en el primer tiempo no fue más después del gol, no quiso más, mejor dicho, le cedió también la pelota a Canadá. Y Canadá llegaba a 3 cuartos de cancha, pero no podía meter la pelota en el área chica, no podía meter un balón punzante, un balón con peligro, un balón que sabes que dejar ahí a Bosnia dudando. Y luego de eso, de varios momentos de Canadá intentando, obviamente, ser el protagonista, de poder llegar, pero sin poder dar el último pase, sin poder finalizar bien las jugadas y mucho más. La verdad es que no pasó más. O sea, si te soy sincero, el primer tiempo fue algo así. Fue un Bosnia que encontró el gol, el de un córner, se encerró. Canadá que salió a buscarla. Bosnia que iba al contraataque. Tampoco es que generó mucho peligro Bosnia. Canadá intentó sacar el pecho, intentó jugar, intentó crear juego, no le salía bien, intentó meter pases filtrados, llegaba al área chica, pisaba el área chica, pero no finalizaba bien, no decidía bien, no sabía cómo meter el último pase tampoco. Y así estuvo un poco el primer tiempo hasta que termine. La verdad es que no sucedió mucho y más en el primer tiempo, si te soy sincero, hasta que inicia el segundo tiempo. En el segundo tiempo el partido cambió hasta cierto un poco. Literalmente al minuto casi 53, llámame loco, por ahí cerca hubo un palo de Canadá. Un remate de Canadá de una gran jugada de Canadá que terminan definiendo y la termina salvando en la línea el capitán de Bosnia, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, la termina sacando en la línea Kolasinac, justamente Kolasinac la termina sacando en la línea y termina sacándola, da en el palo y afuera, literalmente. O sea, se salvó de una ahí Bosnia porque dio en el palo y afuera. Y Canadá encontraba la primera jugada peligrosa, hasta cierto punto aislada. O sea, ¿cómo lo explico? Canadá estaba generando, estaba llegando, no creo que hace de forma peligrosa, pero tuvo una clara. Fue un poco aislada, fue de una gran jugada de Canadá, pero después de ahí, la verdad es que tampoco Canadá, o sea, fue un poco de lo mismo. Bosnia al contraataque, Canadá intentando hacer lo que podía. Y luego de eso, como al 60 y tantos, hay otra jugada de Canadá que salva, no sé si el portero también la salvan en la línea los jugadores de Bosnia. Y luego de esa salvada en la línea termina en un contraataque de Bosnia que casi deja mano a mano al jugador de Bosnia con el arquero de Canadá, que termina saliendo muy bien el arquero de Canadá y termina desviando la pelota a córner. No terminan cobrando córner, pero fue hasta el momento, yo creo que es ese momento la jugada más peligrosa de Bosnia. A ver, y después de ahí la verdad es que fue un poco de la más de lo mismo. Es que el segundo tiempo y el primer tiempo compartieron muchas similitudes, si te soy sincero. En ningún momento sentí que Canadá fue superior o dominó a Bosnia. No siento eso. Sí tuvo la tenencia, sí llegaba hasta cierto punto, si quieres decir, generaba peligro. Tuvo
sí, tres, mínimo tres jugadas claras donde fácil dos fueron salvadas en la línea literal, pero no estaba haciendo, bueno, sí estaba haciendo lo necesario mínimo para empatar el partido. La verdad es que ya estaba por lo menos en lo mínimo para empatar el partido hasta que el 68 se le da la luz a Canadá y a través de una gran jugada, no sé si de un rebote o de un pase medio bombeado, la agarra a Larín, un jugador que creo que había entrado de cambio justamente, no hace literalmente 2 minutos, la agarra de volea y la clava al palo. Y Canadá le termina patando a Bosnia. Un partido que la verdad se merecía Canadá empatar, ¿no? Si hablamos de ganarlo, es verdad que tuvo fácil tres jugadas en la línea. Podíamos debatirlo, pero yo creo que el empate calzaba porque Bosnia tampoco es que propuso mucho. Es verdad que si te vas un poco a las estadísticas, están un poco igualadas. La diferencia sale más que nada en el total de posición de la pelota. Por eso yo digo que no sé si para ganarlo, pero es verdad que si hablamos de jugadas claras, las de Canadá fueron mucho más que las de Bosnia. O sea, literalmente me acuerdo fácil de dos jugadas que sacaron en la línea los jugadores de Bosnia. Y la verdad termina el partido, un partido donde no siento que Canadá, como expliqué, fue superior, pero que sí se mereció el empate, lo empató con mística, vamos a decirlo así, y no mucho más. Vamos al uno por uno del partido, vamos al uno por uno, más que nada, y luego de eso, eh, tiqui, 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 ta. Y luego de eso, Eh, quiero hablar un poco de algunas características o de algunas cosas. Ahorita voy a explicar mejor. Pero bueno, vamos al uno por uno. Empezamos con Canadá y terminamos con Bosnia. Por parte del arquero Crepayú, la verdad es que en el gol no tiene culpa. Se la ganan en el primer palo y ya en el segundo palo estaba muy lejos. Cuando alcanza el jugador de Bosnia para rematarlo casi en el centro. Por parte de la defensa de Canadá, el ayer y estuvo un poco bien. Cornelius y Forgoles decentes. Siento que se les principió en la jugada del corner para mí. Johnson estuvo bien. Millar y ahí más o menos. Eustaquio fue creo que uno de los mejores para mí. Cone también estuvo ahí, Buchan estuvo ahí, Davis, que ayudaba mucho defensivamente, lo vi mucho al delantero que juega en Europa bajando, y Luwaski, que estuvo bien también. Por parte de Bosnia estuvo en el arco Basil, la verdad es que tampoco, las jugadas que tuvo Canadá que salvaron en la línea fueron más salvadas de los centrales que del arquero. En el gol no creo que tenga culpa, es un hasta cierto punto golazo, y no mucho más, yo creo que estuvo decente. Kolasinac para mí tuvo la salvada, una de las salvadas, que al final no le sirvió de nada porque empataron, pero la verdad es que Kolasinac tuvo una salvada, que estuvo bien. Muramovic, y ahí Katic también, más o menos, yo creo que sí, porque hasta cierto punto las jugadas de Canadá, como digo, fueron aisladas. Después de eso, en sí no generó peligro. Didic, y estuvo decente también. Luego está Mimic, estuvo más o menos. Basic, ahí también estuvo bien. Tijovic, ahí más o menos. Barakaberic, más o menos. Lukic, que se le metió el gol, tuvo más o menos también. Y Demirovic también estuvo ahí. La verdad es que, como digo, fue un partido donde estuvieron ahí. Y vamos a ver un poco de quiénes entraron por parte de Canadá. Se me fue. Acá está suplentes. Entró Almahed al 61. Entró Promise David, justamente el que digo, pensé que era él, pero no me equivoqué. Que entró Sidel Larín, el que metió el gol, literalmente. Jonathan Osorio y entró Jacob Sufuf. Quiero checar algo y vamos a checar las estadísticas del goleador para que vean que jugó 14 minutos, tuvo un gol, tuvo dos tiros al arco, uno, o sea, literalmente alta estadística de, ¿cómo se leería? De determinación, ocasiones creadas unas, toques o posición tuvo 5, toques en el área tuvo 2, faltas recibidas una, bla, 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 ¿no? Ahora vamos un poco por parte de Bosnia, que justamente entró Karim Sam,
Samet Batzar, entró Bumic, entró Higovic y entró Sujic. Vamos a ver un poco al goleador, a Lukic. Tuvo un gol, tuvo 3 tiros, tuvo 2 tiros al arco, tuvo de 17 pases, 7 precisos, mamá, literal. Tuvo un pase largo, no fue preciso. A ver, posición, defensa. A ver dónde están los toques. Toques dentro del área. A ver, toques dentro del área rival tuvo 4. La verdad estuvo bien Jovovic. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video de análisis de Canadá. Espero que les haya gustado de verdad. Tal vez no fue lo mejor, pero bueno, estos videos de análisis de las demás selecciones los voy a hacer así. Un poco ahí tirándole de lo que me recuerdo, un poco más que nada el análisis en general, lo que para mí pareció el partido, cómo lo sentí, etcétera, etcétera. Obviamente cuando juegue México, ahí sí saco mi prime. Pero bueno, espero que les haya gustado mis capitanes. No, mentira. Espero que les haya gustado y dejen su like. Se los agradecería un montón. Chao.